Nuevo bloque en Psicooperativos TV. Toda la información que estamos produciendo en este momento la pueden encontrar durante la semana en psicooperativos.com o en el canal de Hora 60 en YouTube. Bueno, en el día de hoy hemos invitado a la licenciada Sabrina Zúculo, que va a venir a contarnos un poco de su experiencia en las diferentes técnicas y evaluaciones psicológicas, desde ya que con una gran experiencia en el psicodiagnóstico de Roger. Buenas tardes, Sabrina, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pedro. Bueno, nos gustaría que nos empieces a contar un poco también, bueno, cómo fue tu introducción y el tema de empezar a trabajar en todo lo ateniente a las técnicas de evaluación psicológica. Sí, bueno, yo me especialicé en el psicodiagnóstico de Roger después de terminar la carrera. Y bueno, hace 10 años que estoy administrando y evaluando el test. Bueno, realmente uno lo llama test, pero bueno, se llama psicodiagnóstico de Roger. ¿Por qué? Porque es una evaluación muy completa de la personalidad, es decir, nos ayuda o nos permite arribar a un diagnóstico estructural de la personalidad, a un diagnóstico psicopatológico. Muchas veces es utilizado también para hacer diagnóstico diferencial. Bueno, estamos hablando del área clínica. De todas maneras es un test que se puede utilizar en varias áreas de la labor del psicólogo. ¿En qué áreas podría utilizarse el psicodiagnóstico de Roger? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Perfecto. Bueno, en el área forense, por ejemplo, bueno, lo podemos utilizar para evaluar daño psíquico, ¿sí? Hay a través de investigaciones que se han realizado acá en Argentina, a partir de la Escuela Argentina de Roger, una escala de indicadores, ¿sí? Que nos permiten poder, digamos, tener la prueba objetiva, ¿sí? De la existencia de daño psíquico, de la figura, digamos, de daño psíquico, que para nosotros se refiere a trauma psicológico, en ese test, digamos, ¿no? En el ámbito forense. En el ámbito forense, por ejemplo. Bueno, en el ámbito laboral también tenemos elementos como para poder evaluar las diferentes funciones de la personalidad, los aspectos cognitivos, intelectuales, los aspectos más que tienen que ver con las emociones, con los afectos, que nos permiten, de acuerdo al perfil laboral que estamos buscando, correlacionar y evaluar si esa persona es la adecuada para ese puesto. ¿Cuáles serían, a grandes rasgos, las diferencias en lo que tiene que ver la toma y la evaluación según el área a la que se va a aplicar el Roger? Perfecto. Bueno, en realidad, digamos, es una herramienta con la cual podemos llegar a una profundidad de evaluación de la personalidad, realmente que otras técnicas no nos lo permiten, y a pesar de que, bueno, obviamente que hay muchas otras técnicas, tanto psicométricas como proyectivas. Al tener el psicodiagnóstico de Roger la doble vertiente de evaluación, tanto cualitativa como cuantitativa, ¿sí? Porque lo hacemos a través de fórmulas, que están también, como decíamos antes, estandarizadas y sistematizadas a partir de investigaciones que se han realizado acá en Argentina a través de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Lo que podemos es, digamos, extraer los datos que nosotros necesitamos de acuerdo al área en el cual estamos evaluando. ¿Sí? Por ejemplo, si vamos a evaluar en el área educacional y necesitamos, por ejemplo, orientarnos a los intereses de los estudiantes, nos vamos a remitir, por ejemplo, a lo vocacional, a partir de los contenidos dados en el test. Podemos arribar a los intereses y a la orientación vocacional de los alumnos, como para hacer un recorte, digamos, en esa área, ¿no? Bueno, como decíamos, en el área clínica, por ejemplo, nos vamos a estar fijando en las funciones yoicas de realidad, cómo funciona, digamos, el yo de esa persona. Lo podemos evaluar a partir de fórmulas que nos indican, por ejemplo, la prueba de realidad, la adaptación a la realidad que tiene esa persona en ese momento, el juicio de realidad, y a partir de esa escala, por ejemplo, podemos hacer un diagnóstico diferencial, porque en la psicosis da un puntaje, en los trastornos border da otro puntaje, y en la neurosis un puntaje
totalmente Te pregunto lo siguiente, muchísimas veces cuando personas quieren saber cómo fraguar una técnica, intentan hacer una pregunta respecto a cómo hago tal o cual dibujo, dónde lo alineo, cómo lo tengo que hacer. ¿Por qué en el psicodiagnóstico de Roger es infraguable? Bueno, yo la verdad que no te puedo decir que sea sí infalible, pero sí es un poco complicado de fraguar. ¿Por qué? Porque si bien lo que se puede, digamos, aprender, o bueno, te pueden decir, es lo que tiene que ver con las respuestas populares, y con las respuestas que se llaman cliché, donde dicen, bueno, no sé, en la lámina 5, el murciélago, por ejemplo, si bien eso, si hablas con gente que tiene que hacer una evaluación o por internet lo buscas y te dice las respuestas que tenés que decir, ahí no se acaba la evaluación del psicodiagnóstico de Roger, sino que toda la parte, digamos, de explicación que tiene que dar la persona y dar cuenta de lo que ve, muchísimas veces, digamos, da cuenta de que esa persona vino preparada y bueno, ahí se puede, siempre, bueno, el psicólogo, digamos, tiene las herramientas como para poder manejar esa situación puntual. ¿Cómo te das cuenta que alguien vino preparado para la evaluación de la técnica? Perfecto. Bueno, una de las cosas puede llegar a ser esta cuestión que decíamos recién, ¿no? Dar las respuestas cliché, ¿no? Dar las respuestas más estandarizadas. Ese puede ser uno de los motivos. Muchas veces que no coinciden algunas de las respuestas o los contenidos con unos fenómenos que también fueron estudiados y fueron estandarizados, que tienen que ver con lo que los rogeristas llamamos los fenómenos especiales en Roger, ¿sí? Que son lo que generalmente nos muestran, por ejemplo, un caso de simulación. ¿Sí? Son fenómenos especiales que... ¿A qué llamas caso de simulación? Muy difícilmente sean aprendidos, digamos. Los casos de simulación, bueno, más referido al área forense, tiene que ver, porque bueno, sería un área en la cual la persona intentaría dar determinado resultado para obtener un beneficio económico en el caso de las pericias, ¿no? del área forense. Entonces ahí trata de simular un cuadro, entonces va a tratar de dar determinadas cosas, por ejemplo, no sé, capaz que el asesoramiento del abogado o de un psicólogo, quizás puede ser también que trabaje en el estudio, es, bueno, tenés que mostrarte deprimido, mostrarte mal. Bueno, en el caso, por ejemplo, de ese cuadro, la persona va a tratar de simular ese cuadro, pero en el Roger no vamos a encontrar los fenómenos especiales que tienen que ver con ese cuadro, o fórmulas que condigan con ese cuadro estructural, ¿no? Con ese cuadro, en este caso no sería una estructura, sino un cuadro de depresión. Muchas veces entre mismos los profesionales de la salud mental está la creencia de que es una técnica muy larga en torno a la administración y la evaluación. ¿Cuánto lleva evaluar y administrar un Roger? Bien, bueno, la administración puede variar de acuerdo a la persona entrevistada, ¿no? Pero bueno, se considera una administración entre media hora y 50 minutos. Dado, en realidad, bueno, esto que te decía recién de la media hora, generalmente se esperan que tarden más, pero realmente lo que se está viendo últimamente es muy poca producción de respuestas, ¿sí? Como son 10 láminas, el test de Roger, y bueno, generalmente se espera que den más de 2 respuestas por lámina, y como después se le tiene que preguntar a la persona... ¿A qué llamas poca producción de respuestas? Y generalmente están dando una respuesta por lámina, por ejemplo. ¿Hay algo del fenómeno de época a lo que se lo podés atribuir? Sí, a mí me parece que sí, no lo tengo estudiado, pero sí es algo que se ve, es evidencia que bueno, que la gente tiende a dar menos respuestas, digamos, al test, que en otras épocas. Si tuvieras la posibilidad de aplicarlo a otras áreas que ahora no se están aplicando, ¿qué te parecería importante donde se puede llegar a aplicar la técnica de Roger, ya sea en la versión completa o algún tipo de variante menor o que sirva para indicar algunas cuestiones? Bueno, realmente es una técnica que es muy rica, como decíamos, y muy interesante, y que puede aportar mucho.
quizás, bueno, son áreas en las cuales se utiliza, pero no se utiliza de una manera muy globalizada, muy amplia, pero por ejemplo en el área laboral, me parece que para muchos lugares de trabajo que, por ejemplo, tienen que tratar con menores, pueden ser escuelas, pueden ser institutos de menores, bueno, puestos, por ejemplo, de la policía, donde, bueno, quizás no se utiliza, pero en algunos lugares sí, en otros no. Reformulo la pregunta a partir de lo que contaste. ¿Por qué crees que siendo una técnica o un psicodiagnóstico tan poderoso que permite explorar exhaustivamente la personalidad de una persona y los rasgos, digamos, cualitativos y aquellos rasgos cuantitativos también, por qué no se aplica en más lugares? Bueno, yo creo que esto que vos me decías antes, Pedro, en relación a la durabilidad de la administración y también de la evaluación, porque bueno, uno puede optar, por ejemplo, por hacer la evaluación más cualitativa y dejar de lado la cuantitativa, que realmente hay profesionales y escuelas inclusive que esto lo hacen. Es el Casero, por ejemplo, que es una autora que nosotros en la escuela argentina tomamos mucho, predominaba en su evaluación la evaluación cualitativa. Realmente la evaluación cuantitativa es muy rica y perderíamos muchas cosas, muchos elementos. Pero yo creo que esto influye mucho a la hora de elegir una técnica para evaluar, ¿no? En donde la demanda laboral al ser el psicólogo en relación a la entrega de informes, a la entrega de conclusiones es muy rápida, digamos, y bueno, realmente a veces tampoco condice con los horarios que uno tiene predispuesto para determinado lugar, para determinada función, y optás por otras técnicas que son un poco más cortas, un poco más quizás vamos a decir, fáciles de evaluar. Hay una línea de láminas paralelas, creo que vos algo me habías preguntado, no te lo contesté, que se llama Zuliger, es el test de Zuliger, que en lugar de ser 10 láminas, son 3 láminas, y tienen el mismo estudio digamos, que el psicodiagnóstico de Roger, lo que deberían son las láminas. Bueno, esto puede ser una opción, digamos, paralela a la evaluación del Roger. Muy interesante. ¿Te quedas un ratito más para contarnos también los cursos virtuales que estás armando y todo lo que tiene que ver con la nueva producción?